Estas fechas son hermosas, pero también son fechas donde muchos trabajadores aprovechan para irse de vacaciones y otros les toca trabajar muchísimo más, incluso una de las jornadas más pesadas durante todo el año. Pero ¿cuáles son mis derechos y mis deberes como trabajador y también la posición que tiene el patrono? Hoy vamos a conocer todas esas dudas de la mano del abogado Gabriel Espinosa Carro, que nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, don Gabriel. Comencemos con los derechos de los trabajadores. Todos los trabajadores tenemos derecho a vacaciones en fin de año. Esa es una muy buena pregunta y ciertamente algo común en estas épocas, y la respuesta es categóricamente no. Y la confusión, yo creo, la idea que tenemos o manejamos nosotros en la práctica de que siempre vamos a tener vacaciones a final de año, proviene en realidad de una terminología ciertamente particular que utiliza la ley. La ley lo que nos dice es que los trabajadores van a tener vacaciones anuales, y cuando utilizamos ese término anual, por la práctica que se ha venido manejando en nuestro país, que por lo general las empresas cierran en fin de año para dar descansito, ya asumimos que el anual es precisamente en esta época. Pero realmente a lo que se refiere la legislación es que la persona tiene derecho a estas vacaciones de forma anual, indistintamente de si es en fin de año o en otra época. Es en el momento de haber cumplido 50 semanas de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, es decir, 11 meses y medio más o menos, en los que se cumple el derecho que tiene la persona a recibir sus vacaciones. Y entonces el término anual se refiere básicamente a ese periodo de 11 meses y medio aproximadamente, a partir del inicio de la relación laboral. Claro, entonces no significa que sea a final de año, sino que será cuando yo cumpla mis 11 meses y medio o 50 semanas de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono. Que gozaría de mi derecho a las vacaciones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de un trabajador que le aprobaron sus vacaciones y el patrono dice, no, te necesito en esas fechas? ¿Puede el patrono hacer ese cambio cuando ya estaban aprobadas esas vacaciones? Vamos a ver, yo pensaría que aquí la respuesta tiene que ir un poquito matizada, en el siguiente sentido. La relación laboral por lo general se desarrolla dentro de un marco que nosotros conocemos como buena fe. Esto significa que la parte patronal tiene que actuar en la medida de lo posible de una manera pues honrada con la persona trabajadora, y viceversa. La persona trabajadora también lo tiene que hacer de esta manera con su patrono. Entonces, desde esa perspectiva dependería mucho de las circunstancias de que rodeen al caso para que un patrono realmente le pueda pedir a su trabajador, mira, yo sé que ya te había aprobado tus vacaciones, pero realmente necesito que te quedes en estos días. Y viceversa, la persona trabajadora podrá tener circunstancias bien justificadas para poder decirle a la parte patronal, yo sé que me lo estás pidiendo de buena fe, pero vea usted que yo también ya acomodé mi semana de vacaciones o mis 2 semanas de vacaciones de la siguiente manera. Incluso tengo pagado, qué sé yo, un hotel, tiquetes de avión, tengo planeado un viaje con mi familia, etcétera, etcétera. Y entonces, en el análisis de todo esto, de las circunstancias tanto que rodean a la solicitud patronal como de la posición de la parte trabajadora, es que podremos realmente decir cuál de las dos partes es la que está obligada a respetar el derecho de la otra. El derecho a pedirle a la persona que se quede trabajando, o más bien el derecho a respetar el descanso que ya había sido previamente pactado con la parte patronal, ¿verdad? Pero vamos a ver, y aquí estoy jugando un poquito imaginándome que las circunstancias van más del lado de la parte trabajadora. Debemos recordar, eso sí, que el derecho a vacaciones es tan importante que incluso está en nuestra constitución política. Entonces, desde cierta perspectiva, si ponemos eso en una balanza, es muy probable que entendamos que finalmente, ante un choque de circunstancias, sea la parte trabajadora la que tiene el derecho finalmente a disfrutar de sus vacaciones, correcto. Ahora, en el marco de lo legal, ¿hay algún periodo de tiempo que me obligue a mí como empleado a solicitar las vacaciones con tanta antelación? ¿O podría ser, no sé, las ofertas ahora, Viernes Negro, parece un paseo, los chiquitos están de vacaciones y yo digo, me quiero ir de vacaciones pasado mañana?
¿Se puede hacer eso? Vamos a ver, lo que establece la legislación en realidad es un poquito más general. Lo que nos dice la ley es básicamente, una vez cumplidas las 50 semanas de trabajo continuo, la persona trabajadora tiene su derecho a vacaciones, pero el patrono a partir de esas 50 semanas tiene el plazo de 15 semanas para decirle a la persona trabajadora, bueno, usted las va a disfrutar en determinado momento. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es tan general en la legislación que las empresas por lo general tienen ya definido en su interior algún tipo de mecanismo o forma o incluso alguna reglamentación que le dice a la persona trabajadora cómo y cuándo solicitar esas vacaciones. Y eso es perfectamente válido. La parte patronal puede decirle a la persona trabajadora, mire, si usted me quiere solicitar con vacaciones, para efectos de yo acomodar mi funcionamiento interno, necesito que lo haga con por lo menos 1 o 2 semanas de antelación, o por lo menos con 3 o 4 días de antelación. Esto dependerá muchísimo de la empresa como tal y de cómo entiende que tiene que tener un cierto tiempo previo para acomodar el hecho de que no va a tener una persona trabajadora ahí desempeñando sus labores, sino que va a estar disfrutando de vacaciones. Entonces, realmente este tiempo previo para solicitar el periodo dependerá muchísimo del procedimiento interno que tengan las propias empresas. Eso sí, nuevamente, entendiendo que la relación se desarrolla en este marco de buena fe, yo lo que sugeriría a la persona trabajadora es, en la medida de lo posible, entre más tiempo pueda utilizar para solicitar ese periodo de vacaciones es mejor, porque así el patrono tendrá más tiempo para acomodar su funcionamiento correcto. Claro. Ahora, ¿qué pasa con fechas como estas, donde hay horarios extendidos, donde las empresas abren desde las 5 de la mañana? Hoy, Viernes Negro, por ejemplo, muchas empresas acuden a estos horarios extendidos. ¿Qué pasa con esas horas extra de los trabajadores? ¿Y cuántas horas extra puedo yo como patrono dentro del marco legal exigirle o pedirle a mi trabajador? Vamos a ver, sí, ciertamente, vamos a ver, el mercado en algunos momentos hace que las empresas tengan que funcionar de forma continua por un tiempo bastante prolongado, ¿verdad? Y entonces eso significa que la persona trabajadora tiene el famoso derecho al pago de jornada extraordinaria o de horas extra, ¿verdad? Eso lo que significa básicamente es que una vez que se llega al límite de la jornada ordinaria que esté prestando la persona trabajadora, sea de 8 horas en una jornada diurna, 7 horas en una jornada mixta o 6 horas en una jornada nocturna, una vez sobrepasado este límite, la persona trabajadora tiene derecho al pago de su jornada extraordinaria. Esto lo que significa es que el valor salarial de su hora de ese momento en adelante sube un 50%, ¿verdad? Y entonces es una hora un poco más cara, es algo así como un recargo para la parte patronal por utilizar a la parte trabajadora más tiempo del legalmente permitido, y lógicamente se entiende que beneficia con un monto muchísimo mayor a la persona trabajadora por tener que realizar este esfuerzo adicional. Ahora, lo que la ley nos dice es que la jornada ordinaria sumada a la extraordinaria no puede sobrepasar de 12 horas. Esto significa que si yo tengo una jornada, por ejemplo, de 8 horas diurna, pues mi jornada extraordinaria debería ser a lo sumo 4 horas, porque la ley me dice, bueno, a partir de la hora 12 ya yo no tengo que estar trabajando. La ley lo corta ahí en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica esto, y principalmente en fechas como las de hoy, no necesariamente se da, sino que mediante el común acuerdo entre la parte trabajadora y la parte patronal, pues la jornada extraordinaria se extiende más horas de lo permitido por la propia legislación. Y aquí la parte trabajadora lo que va a tener a su favor es ciertamente el pago de ese valor adicional en su hora de trabajo, a partir, repito, del momento en el que la jornada ordinaria llegó a su límite. Ok. ¿Podría yo como trabajador decir, no quiero trabajar esas horas extra? Bueno, esta es una circunstancia muy similar a la de las vacaciones, pero más bien ahora a la inversa. Nuevamente, nos situamos bajo la premisa de que la relación laboral se desarrolla bajo un principio de buena fe y de colaboración entre las partes, y entonces aquí básicamente las sentencias de nuestros tribunales han venido entendiendo que la parte trabajadora tiene el deber de colaboración con su patrono, y por ende, si se le solicita trabajar jornada extraordinaria, tiene
tiene que realizarla. Es decir, que si a mí mi patrono me solicita laborar horas extra, yo no tengo el derecho necesariamente a negarme a trabajar esas horas extraordinarias. Ahora, sí hay algo aquí que es importante, porque esto no es una afirmación en blanco y negro, sino que tanto el Ministerio de Trabajo como los tribunales de trabajo en este sentido han entendido que para que este deber de trabajar a jornada extraordinaria surja, deben darse pues algunas circunstancias. La primera es que a la persona trabajadora se le tiene que avisar con un tiempo razonable que va a tener que elaborar esa jornada extraordinaria, y por tiempo razonable por lo menos se sugiere el plazo de 24 horas, es decir, que por lo menos 24 horas antes de trabajar la jornada extraordinaria, la persona trabajadora haya sido avisada de esta obligación. Y segundo, que no existe ninguna justificación para que la persona trabajadora pueda negarse a laborar ese tiempo extraordinario. Por ejemplo, que ya la persona trabajadora tenía clases en la universidad. Eso es una circunstancia que justifica el hecho de que la persona trabajadora pueda negarse a laborar ese tiempo extraordinario. Si estas dos circunstancias se dan, es decir, se le avisó con un tiempo razonable y la persona no tenía ninguna justificación para negarse, entonces surge esta obligación de laborar el tiempo extraordinario. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque en estas fechas hay graduaciones y obviamente quieren estar en ese evento? Si yo como trabajador le digo a mi patrono, necesito un ratito, ¿me puedo ir 2 horas antes o puedo irme en la hora de almuerzo y extender? ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. Vamos a ver, nuestra legislación en realidad no tiene nada específicamente relacionado con este tipo de permisos o interrupciones que se pueden dar en la jornada diaria de trabajo. Pero es importante señalar que nuevamente las partes en una especie de negociación pueden llegar a acuerdos, y esto es bien importante, para efectos de que la persona trabajadora pueda disfrutar ciertos momentos dentro de su jornada de trabajo para atender este tipo de ocasiones. Por ejemplo, una graduación, actos cívicos, una cita médica. Bueno, la cita médica va un poquito más allá, porque ahí sí tal vez tenemos algo más desarrollado, pero tal vez cuestiones más personales como estas, en este tipo de situaciones se permite que las partes lleguen a un acuerdo, y entonces puede darse tal vez de dos maneras. La primera es que se le solicite a la parte patronal el permiso y este lo conceda sin goce de salario, es decir, que en este ratito, 2, 3 horas, la persona trabajadora no va a devengar su salario precisamente porque no está trabajando. O habrá patronos que voluntariamente le digan a la persona trabajadora, mire, sí, tranquilo, vaya usted, disfrute con su hijo o con su hija, disfrute del acto cívico que se está llevando a cabo, y no se preocupe que su salario va a permanecer intacto. Esos dos tipos de negociaciones se pueden dar perfectamente entre patronos y personas trabajadoras. Perfecto. Siempre en el marco de la conversación y la buena fe. Muy bien. Muchísimas gracias, don Gabriel, por acompañarnos y ayudarnos en esta materia. Claro que sí. Pati.